Bueno, vamos a entrar ya a hacer ejercicios prácticos de ecuación diferencial exacta. Veamos, tenemos aquí esta ecuación que nos han planteado y vamos a recordar brevemente qué tenía que ocurrir. Tenía que ocurrir que tuviéramos una m de xy por diferencial de x más una n de xy por el diferencial de x y esto es diferencial de y igual a 0. Entonces, lo que vimos en la teoría es que si esta m de y, la derivada de m respecto a y, recordad, es respecto a y porque aquí tengo el diferencial de x, es igual a n, la derivada de n respecto a x, entonces la ecuación diferencial era exacta y se podía utilizar el método que vamos a explicar ahora. Es decir, sabemos que va a existirá una phi tal que el diferencial de phi será igual a 0. Y por lo tanto, sabíamos también que nuestra solución va a ser esa phi igual a 0. Bueno, pues esto que es lo que habíamos visto en la teoría, lo vamos a poner ahora en práctica. Entonces, lo primero, para ver si es exacta, hay que verificar que la derivada de m respecto de y, es decir, m de y, que en nuestro caso es m de y, fijémonos que es 2xy, con lo cual al derivar 2xy respecto de y, tengo 2x, y por otra parte la derivada de no m, sino n, la derivada de n respecto de x, veamos, es la derivada de esto respecto de x, tengo 2x. Con lo cual, efectivamente, se cumple que m de y es igual a n de x y por lo tanto estamos ante una ecuación diferencial exacta. Es una exacta y por lo tanto vamos a poder asegurar que existe esa phi. Bien, ¿cómo se obtiene esa phi? Es lo que decíamos, hay que preparar un pequeño algoritmo, no es difícil. Veamos, lo primero que hacemos es, como sabemos que la m y la n ocurría lo siguiente, que eran la m, por otra parte sabíamos que era la derivada de esa phi respecto de x y la n tenía que ser la derivada de esa phi respecto de y, porque recordemos que si existe esa función phi, su diferencial, esto lo vimos en el vídeo anterior, tenía que, al diferenciarse, dar algo de este estilo. Por lo tanto, asociando, vemos que la m era la diferencial de phi respecto de x, lo hemos puesto aquí, y la n debía ser la diferencial de phi respecto de y. Bueno, esto, m, acabamos de ver, según identificamos arriba, que era 2xy. Pues bien, de esta primera lo que podemos hacer es integrar. Entonces, si la derivada parcial respecto de x da esto, es porque phi se debería poder poner de la forma, integramos respecto a x es x2 partido 2, lo cual x2 partido 2 y luego la y que no afecta a esa integral, más una constante, pero esa constante será una constante de y. Fijémonos, al derivar aquí respecto de x, obtenemos esto. Esta constante puede depender de y, porque al derivar parcialmente respecto de x se va a anular y no se va a dar esto. Por lo tanto, ya estamos aquí. Estamos en que phi tiene que tener esta forma. Bien, por otra parte, sabemos que la derivada de phi respecto de y tiene que ser igual a n. Y n vimos que era x al cuadrado menos 1. X al cuadrado menos 1. Por lo tanto, al hacer aquí la derivada de phi respecto de y, fijémonos, debíamos obtener n, que está aquí. Vamos a hacerlo. Derivamos esto respecto de y y se obtiene x al cuadrado más c' de y. Está la derivada de c de y respecto de y. Entonces, para que esto sea igual a esto, la derivada de phi respecto de y vimos era n, tenía que ser esto, con lo cual debemos conectar esta con esta, con lo cual tenemos lo mismo, esto fijémonos que es la derivada de phi respecto de y, tiene que ser igual a esto, y por tanto el siguiente paso al que se llega es que x al cuadrado menos 1 tiene que ser igual a x al cuadrado más c' de y. Por lo tanto, vamos a poder obtener ya la c, porque x al cuadrado se va con x al cuadrado, y de aquí lo que obtenemos es, podemos ya sacar la c', o integrar mejor dicho, integramos aquí respecto de y, menos 1 diferencial de y, tendrá que ser igual a la integral de c' de y diferencial de y. Y entonces, bueno, pues aquí ya se obtiene que menos y será igual a la c de y. Bueno, pues tenemos ya que c de y es menos y, y por lo tanto podemos ya concluir, vamos a hacerlo aquí, esta sería la solución, que phi será igual a x al cuadrado por y,
menos y. Bien, esta de aquí sería la solución. Bueno, nos faltaría poner que esto es igual a una c, una constante. Según esto, phi igual a una constante. Y ahora simplemente ya, esta sería nuestra solución, podríamos comprobar que efectivamente esta solución, bueno, la solución realmente sería esta, esa sería la solución, y podríamos comprobar que efectivamente esa solución satisface la ecuación diferencial. Habríamos terminado. Tenemos que x cuadrado y menos y es igual a c. Si queremos despejar y, no habría ningún problema, lo podríamos hacer y tendríamos y en función de x. Pero, si queremos obtener, no habría ningún problema en obtener y como función de x, simplemente despejando la x. Tendríamos ya nuestra solución. Entonces, este es un primer ejemplo, vamos a hacer ahora a continuación otro, de cómo se resolvería una ecuación exacta. Lo importante, de diferencial exacta, lo importante es ver que se cumplen las condiciones. Que la derivada de n respecto de y es igual a la de n respecto de x, y entonces ya aseguramos que hay una phi, es una constante, que satisface la ecuación diferencial.